Muy buenos días. Hoy regresamos después de un fin de semana largo. Ayer fue Memorial Day y pues eh, decidí cogerlo también para descansar y para hacer algunas cosas aquí en la casa junto a mi hermana. Y también porque no me sentía un poco bien, no me sentía muy bien. No, estoy aprendiendo. Estoy aprendiendo a descansar mi cuerpo, a tomar esos espacios más largos cuando así lo necesito, porque no siempre voy a poder, pero Él siempre puede, Abba siempre puede. Hemos estado hablando de los dones ministeriales, hablamos del apóstol, hablamos del profeta y hoy vamos a hablar del evangelista, también hablamos y hoy vamos a hablar de Apolo, como siempre, quiere venir a compartir con nosotros. Vamos a ignorarlo y él se va a quedar callado. Hoy vamos a hablar del pastor, el ministerio pastoral, el pastorado. Ese ministerio que es tan amado, tan, tan sacrificado. Eh, Conocemos que Jesús tuvo un lugar especial para el pastorado, porque él mismo se denominó como el buen pastor. Conocemos a David también, que antes de ser rey fue pastor. Timoteo también fue pastor. Los apóstoles en algún momento también fungieron como pastores. El pastor, el corazón del pastor. Hemos escuchado mucho decir esa frase y hoy vamos a conocer cuál es el corazón del pastor y cuáles son esas distorsiones, porque como hemos dicho antes, siempre distorsionamos nuestros llamados, nuestros propósitos cuando los sacamos de donde tienen que caminar y hacer la palabra. Cuando no tenemos a Jesús en el centro, también se distorsionan. También el pastorado se distorsiona. Quiero leerte una frase de John Stott antes de comenzar. El pastor está llamado a servir, no a ser servido, a alimentar las ovejas, no a dominar sobre ellas. Los versículos son Efesios 4, 11 al 13, Juan 10, 11 al 15 y Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Abba, buenos días. Gracias por el regalo de esta mañana tan hermosa en mi Puerto Rico. Gracias. Gracias porque me estás permitiendo ver desde tus ojos otras realidades. Gracias. Gracias porque eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tardo para irarte con nosotros. Paciente. Gracias. Gracias por la salvación a través de Jesús. Gracias. Gracias. Te amamos, te adoramos, Señor. Padre bueno. Padre bueno. Jesús, nuestro buen pastor. Como tú no hay otro. Tú eres suficiente para nosotros. Eres más que suficiente. Tu sangre, tu hermosa y bendita sangre, nos redimió y nos sentaste a la mesa junto a papá, en presencia de nuestros angustiadores, aquellos que venciste, humillaste y exhibiste. Gracias. Gracias por tu ejemplo. Espíritu Santo, gracias por tu paciencia con nosotros. Gracias porque nos enseñas a diario, nos hablas, vives en nosotros. Nos guías a toda verdad a través de tu palabra. Gracias. Estamos aquí sentados para que nos enseñes cómo debe ser un pastor y cómo no debe ser un pastor. Vamos a ir a tu palabra y te pedimos en el nombre de Jesús que todo ruido sea silenciado y que toda distracción quede anulada para poder escucharte claramente. Danos discernimiento
y que tu palabra nunca retorne atrás vacía. En el nombre de Jesús. Amén. Uno de los ministerios más sensibles y profundamente necesarios en el cuerpo de Cristo, la iglesia, es el ministerio pastoral, porque es el que dirige al pueblo uno a uno en la iglesia, dirigiéndonos, enseñándonos, corrigiéndonos, consolándonos, acompañándonos. Y quizá precisamente por esa cercanía al corazón de nosotros, las ovejas, los feligreses, es uno de los más distorsionados cuando se separa del carácter de Cristo. Ahí es que empezamos a ver las distorsiones y no vemos a Jesús en los pastores que se alejan del centro de la verdad. Empiezan a controlar a las personas, a construir sus plataformas personales desde el púlpito y a generar dependencia emocional de los feligreses en vez de que los feligreses dependan de Cristo. Porque Cristo estableció el pastorado para cuidar, alimentar, proteger y guiar espiritualmente al pueblo de Dios hacia la madurez en Él, no a la dependencia, no a la manipulación. No, todo era para cuidar, alimentar, es para cuidar, alimentar y proteger y crear espiritualmente, guiar espiritualmente al pueblo a una madurez en Cristo. Fue Cristo mismo el que lo instituye, lo constituye, como constituyó a los apóstoles en Efesios 4, a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, también fue Cristo. A los pastores y mañana vamos a los maestros. La palabra pastor, vamos a pensar en un pastor, el que está cuidando el rebaño. Es el que alimenta, el que cuida, el que protege y conduce al rebaño. Vemos cómo ellos cuidan con su propia vida. Vemos a un David cuidando a sus ovejas con mucho amor, con mucha con mucho empeño. Esto significa que el modelo pastoral no nace de estrategias humanas, nace directamente del carácter de Dios mismo. Y vemos a lo largo de toda la escritura cómo se utiliza, no solamente en los salmos, lo vamos a ver en Isaías, lo vamos a ver. Moisés fue pastor antes de pastorear el pueblo de Israel. Él pastoreaba las ovejas de su suegro en Madián. Y vemos que Jacob, y vemos, son muchos pastores. En Isaías se habla también del buen pastor, no solamente Jesús y no solamente David. Y eso cambia por completo la perspectiva, nuestra perspectiva, porque el verdadero pastorado no comienza con autoridad humana, comienza en el corazón del buen pastor. Y ahí te voy a leer el texto de hoy, Juan 10, del 11 al 5. Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas, pero el que es un asalariado y no un pastor, que no es el dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y huye. Entonces el lobo las arrebata y las dispersa. El asalariado huye porque solo trabaja por el pago y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, gloria sea tu nombre. Y ellas me conocen. Y al igual que el Padre me conozco, yo conozco al Padre y doy mi vida por las ovejas. Aleluya. Aquí Jesús hace una distinción entre el pastor y el asalariado. El buen pastor da la vida por sus ovejas. El asalariado está por la paga.
y en el momento del problema se va y deja las ovejas descarriadas. Allá ustedes. Ya yo recibí lo mío, me voy. El pastor bíblico no usa las ovejas para el beneficio personal. No va a gobernar desde el ego y no busca protagonismo espiritual. Sirve sacrificándose por el bienestar espiritual del pueblo. N.T. Wright dice: el liderazgo cristiano jamás fue diseñado según modelos de poder imperial o dominio humano, sino según el modelo sacrificial de Jesús. Esto es una confrontación fuerte, porque muchos modelos actuales se ven de esta manera. Están controlando, están cuidando una imagen, la influencia les importa mucho, sobre todo la influencia del círculo que les rodea. Y esto no es, porque descuidan el cuidado, valga la redundancia, genuino del pueblo, porque está centrado en el yo, está centrado en lo que yo puedo lograr de los feligreses. Tengo que cuidar mi imagen, pero aquí adentro no estoy haciendo lo mismo. El ministerio pastoral implica cuidado real. Por eso es que Hechos 20:28 declara: tengan cuidado de sí mismos y de toda la grey. Están dándole un consejo a los pastores: cuídense, pero tienen que cuidar la grey. Pablo presenta dos responsabilidades inseparables: cuidar mi vida espiritual y cuidar el pueblo de Dios. Eso es lo que hace el pastor. Tiene que cuidar su vida espiritual, porque para poder cuidar la feligresía, el pueblo, la iglesia, tiene que estar anclado espiritualmente. Tiene que haberse alimentado para poder alimentar. Tiene que estar fortalecido espiritualmente para poder fortalecer al pueblo, a la iglesia. El pastorado no es simplemente predicar, es velar por las almas, acompañar los procesos, llorar con los que lloran, corregir con amor, proteger doctrinalmente con la Biblia y permanecer presente cuando los demás se alejan. Craig Keener dice que el lenguaje pastoral en el Nuevo Testamento está profundamente conectado con responsabilidad espiritual, cuidado relacional y protección doctrinal. Y esto pesa, porque cuidar almas requiere más que habilidades ministeriales, requiere el carácter formado por el Cristo mismo. Ezequiel 34 contiene una confrontación muy fuerte contra los falsos pastores. Dice: no fortalecieron a los débiles. Dios condena, Abba condena el liderazgo negligente, abusivo y egoísta. Que muchos. Pero porque el pastorado bíblico protege, sana, guía, corrige y acompaña. Y ahí, esas 5 características, no puede haber negligencia, son totalmente en contra del abuso y es totalmente sacrificial, nada egoísta. Y si un pastor no está haciendo esto, dice que Dios lo condena. Ezequiel 34. Esto significa que el liderazgo espiritual jamás debe desconectarse del amor, de la humildad y de la responsabilidad delante de Dios. El buen pastor guía, no manipula. En estos días tuve una conversación con unos hermanos a los que amo profundamente, que están teniendo una situación bien difícil en la iglesia en la que están congregándose. Y estoy orando mucho, porque
están pasando por un proceso de abuso espiritual, donde la persona que está dirigiendo, no me atrevo ni a decir pastora o pastor, que está dirigiendo, se ha desvirtuado, se ha desconectado y está cayendo en estas prácticas. Vemos hoy día muchas personas así, muchos pastores que se han conformado, y hay que orar por ellos, porque siguen siendo hijos e hijas de Dios. No vamos a juzgarlos, vamos a orar, vamos a acompañarlos, porque el Señor va a hacer la obra en ellos, porque el que comenzó la buena obra la habrá de terminar también. Pero no podemos apoyar el abuso espiritual de ninguna forma, de ninguna forma. Aquí encontramos una de las distorsiones más peligrosas de la iglesia moderna: confundir la autoridad espiritual con dominio emocional. Se utiliza la posición desde la postura humana. Cuando nos desvirtuamos, cuando nos desconectamos de la palabra, comenzamos a ver rangos, y en el reino de Dios no hay rango. La cabeza es Cristo y nosotros somos el cuerpo, y todos somos indispensables, y todos somos necesarios, y todos somos importantes porque somos su cuerpo, pero Él es la cabeza. Y si nos desconectamos de la cabeza, empezamos a trabajar como un organigrama. Estamos aquí, ustedes están, hasta que llegamos al pueblo. Y los que se creen que están un poquito más arriba, con sus talentos, con sus dones, los utilizan entonces para su beneficio. Y desde el púlpito comienzan a dominar emocionalmente, comienzan a manipular emocionalmente, utilizan la palabra para dominar, para manipular, para engañar, para persuadir, para hacer que los demás hagan lo que ellos dicen. Y ellos se creen los dueños de la iglesia. ¿Soy la cabeza de la iglesia? No, la cabeza es Cristo. El Señor te llamó, si es que realmente ese es tu llamado, el Señor te llamó para que dirigieras la iglesia con amor, con humildad, acompañando a través de la palabra y poniendo a Cristo en primer lugar. Porque lo que tienes que hacer en los roles como pastor o pastora es que tu iglesia madure espiritualmente en Cristo, no en tu opinión, no en tu idea, y no para tu beneficio, sino para el beneficio del cuerpo, del pueblo. El ministerio pastoral apunta hacia la madurez. Esto significa que no se mide únicamente por los números, ni por la visibilidad, ni por actividad constante. Porque puede ser que tengas mucha gente, puede ser que tengas muchas actividades, puede ser que tengas visibilidad, que tengas la plataforma, pero maduros no están. Porque no nos estás llevando la palabra. No estás caminando donde debes. Y estás descarriando, estás trabajando entonces como un asalariado, porque estás esperando eso de tu pueblo, de tus ovejas. Scott McKnight señala que el liderazgo cristiano saludable no se centra en construir plataformas personales, sino comunidades transformadas donde las personas puedan crecer en semejanza a Cristo. Si tú estás en una iglesia y no te sientes que estás creciendo espiritualmente, tienes que evaluar. Porque puede ser que tú, como feligrés, no estés haciendo lo que tienes que hacer para crecer. O puede ser que entonces en tu iglesia no estén llevando el pastorado y el liderazgo
el liderato, como la Biblia lo establece. Porque puede ser eso, que seamos nosotros, que no estemos siendo responsables con nuestra vida espiritual. Esto cambia por completo, porque una iglesia puede crecer numéricamente y aún así permanecer espiritualmente inmadura. Cuando el ministerio pastoral se separa del carácter de Cristo, comienza a aparecer estas distorsiones. El liderazgo se vuelve controlador, las personas se vuelven emocionalmente dependientes del pastor, el cuidado se reemplaza por manipulación, la autoridad sustituye al servicio y la plataforma ocupa el lugar de Cristo. El verdadero pastorado no se evidencia en cuanto controlas las personas, sino en cuanto las ayudas a permanecer más en Cristo. Entonces esto nos confronta. Vamos a preguntarnos con honestidad. ¿Estoy reflejando el carácter de Cristo al cuidar las personas? ¿Estoy guiando hacia dependencia de Jesús o hacia la dependencia de mí? ¿Estoy pastoreando desde el amor o desde la necesidad de control? Cuidas personas, no solo estructuras. Aprende a escuchar antes de dirigir. Permanece espiritualmente saludable y recuerda constantemente que las ovejas le pertenecen a Cristo y no a ti. El ministerio pastoral verdadero no existe para construir seguidores personales. Para eso están las redes, no la iglesia. Existe para acompañar personas hacia la madurez en Cristo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por ser el buen pastor, este que da y dio la vida por nosotros, tus ovejas. Te conocemos. Tú hablas y nosotros reconocemos tu voz. Gracias. Padre, ayúdanos a dirigir tu pueblo como Jesús, a amar como Jesús, a sacrificarnos como Jesús, sin esperar nada a cambio. Padre, bendice a tus pastores y a tus pastoras. Abre sus ojos. Espíritu Santo, mueve esas almas, esos corazones. Quita todo lo que no le agrada al Padre, lo que no glorifica el nombre de Cristo. Que volvamos al diseño bíblico del pastorado. Que nos demos cuenta que la cabeza es y seguirá siendo Cristo. Que la iglesia es de Cristo. Nosotros solamente somos parte del cuerpo. Perdónanos cuando hemos distorsionado este ministerio tan importante y tan hermoso como el corazón de Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vas a preguntarte, ¿estoy guiando personas hacia Cristo o hacia la dependencia emocional? ¿Estoy escuchando y acompañando o solamente dirigiendo? ¿Mi vida refleja el carácter del buen pastor? Entonces te vas a sentar con Juan 10, 11 al 15 y primera de Pedro 5, 1 al 4. Lo vas a leer pidiendo al Espíritu Santo que te dé humildad, amor genuino y madurez espiritual para poder guiar bien el pueblo, el rebaño que le pertenece a Cristo. El verdadero pastorado no se evidencia en cuanto controlas, sino en cuanto ayudas a esas personas a permanecer más en Cristo. Nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar del maestro. Mi ministerio. Vamos a ver si estoy haciéndolo bíblico o no. Y ustedes me van a decir qué piensan. Dios les bendice. Tengan un hermoso día.